Bienvenido a los relatos del gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Se cree que después de morir existe algo más allá, algo incomprensible para nosotros, un lugar a donde las almas van, pero también hay casos donde se afirma que las personas se quedan en un plano alterno conectado al nuestro, vagando porque las penas o los apegos a este mundo material no les permiten ir hacia donde está la luz. Y es por ello por lo que las almas necesitan saldar algún pendiente con la vida para así poder trascender y descansar en paz. Son muchas las personas que confirman haber visto o tenido contacto con una persona fallecida, sobre todo cuando la muerte de la persona es reciente. Acompáñame en el podcast de hoy si te gusta aterrorizarte con estas historias. En este rincón de los relatos del gato, durante los siguientes minutos será para mí un placer poder acompañarlos, ya sea si me escuchan mientras trabajan o mientras hacen alguna otra actividad. Saben que este es su espacio, así que si quieren que su relato salga en el podcast, pueden mandármelo a las redes sociales que ven en pantalla, o bien al correo electrónico relatosdelgatohumano@gmail.com. Para mí será un placer narrarlas aquí en el podcast. Apóyame suscribiendo y activando la campanita para que recibas cada uno de los podcasts cada semana. Para mí será un placer llegar hasta sus hogares. Muy bien, ahora sí, apaguen la luz, pónganse cómodos. Espero que estén listos, porque en este rincón de los relatos del gato, la curiosidad los llevará al miedo. Mi nombre es Emanuel y esta historia me ocurrió en el año de 1997. Yo no creía en la idea de que existiera vida más allá de la muerte, o mejor dicho, que después de morir todavía podían ocurrir cosas. Esta historia que les voy a contar tuvo lugar para el día de mi cumpleaños de aquel año 1997. Yo estaba haciendo los preparativos para una fiesta, algo simple, con mi gente más cercana y mis mejores amigos. Renté un pequeño salón de fiestas aquí cerca de mi casa. Compré carne para una asada y también algunos cartones de cervezas. Para ambientar no podía faltar la música, así que contraté un DJ y un grupo pequeño de música norteña de mi amigo Ernesto y sus 3 acompañantes. Ernesto era un flamante músico que dominaba con excelencia el acordeón y siempre deleitaba en las presentaciones. Su grupo no tenía mucho de haberse formado, pero ya se estaba haciendo popular aquí en la zona. Sin embargo, habían estado cancelando algunas presentaciones, dado que Ernesto lamentablemente estaba enfermo del corazón, una situación con la que él había lidiado toda su vida. Llegó el día de la fiesta y ya habían llegado los invitados. Todo estaba transcurriendo muy normal. La gente se divertía y se lo estaban pasando bien. Partimos el pastel y había llegado la hora del baile. Ya habían llegado todos los integrantes del grupo norteño, a excepción de Ernesto. No tardé en salir a las afueras del salón a buscar una caseta telefónica para llamarlo y preguntar si estaba bien y por qué no se había presentado. Marqué un par de veces y no me contestó. Así decidí dejar pasar 15 minutos para poder volver a marcar. Esta vez Ernesto me contestó el teléfono y le cuestioné acerca de su ausencia. Él me respondió que se había sentido muy mal, pero que ya venía de salida para acá a la fiesta. Yo le propuse que se quedara a descansar para que se mejorara. Al final, el DJ todavía no se iba y yo podía pagarle un par de horas más para que siguiera ambientando la fiesta, pero Ernesto insistió en venir. Una vez que llegó, se acercó y me saludó, pero había algo raro en él. Me saludó de una manera muy seca y se le veía muy extraño. Creí que esto se debía a su estado de salud, pero estaba muy ojeroso y demasiado pálido. Yo le pregunté que si de verdad estaba dispuesto a arriesgar su salud, que si se sentía mal, era mejor que se regresara a su casa para descansar, pero él insistió en quedarse, y así fue que se puso a tocar con los demás miembros del grupo. La fiesta siguió. Yo me puse a beber un poco, pues estaba feliz de tener esa gran fiesta donde estaba reunido con gente tan querida para mí. Había algo que me llamaba la atención de Ernesto, porque ese día no era el mismo de siempre. Ese sábado de fiesta había algo raro en él que me hacía pensar que se sentía muy mal, pues no logró lucirse como de costumbre. Estaba muy apagado. Se le veía cada vez más pálido. De hecho, no quiso ni beber ni probar nada de comida. Ni siquiera bebió agua. Pasó hora y media y ya eran cerca de las 11 de la noche.
La gente estaba muy entrada con el baile, pero se tuvo que hacer una pausa porque Ernesto necesitaba ir al baño. Ernesto fue al baño, pero al pasar de los minutos, Ernesto ya no regresó. Así que me dirigí para allá a ver que estuviera bien. Toqué la puerta del baño y él no respondió. Después de varios intentos y de no tener respuesta, fue que me decidí mejor a abrir la puerta, pero para mi sorpresa, en el baño no había nadie. Le pregunté a las personas que estaban allí cerca conviviendo, y estas me respondieron que Ernesto había entrado al baño, pero jamás lo vieron salir. Esto me pareció todavía más extraño. Lo primero que me vino a la mente es que se había sentido mal y había decidido irse a su casa, pero me extraña que no se haya querido despedir. Me quedé con la idea de que se había ido para su casa, pero por la hora no quise molestar llamando para ver si estaba bien. La fiesta terminó hasta muy altas horas de la madrugada, así que me fui a dormir, y la mañana siguiente me desperté ya a eso del mediodía. Me di un baño de agua fría para poder despertar. Me dispuse a desayunar, pero no había nada que me apeteciera porque traía una resaca muy fuerte. Salí a ver si me encontraba algo en la calle para poder comprar. Llegué a un lugar donde vendían quesadillas muy ricas, y mientras estaba parado en espera de que me atendieran, vi pasar por la acera de enfrente a don Toño, el papá de Ernesto. El señor iba muy apresurado, pero no dudé en acercarme a él y preguntarle por Ernesto. Me impresionó mucho y me preocupó el semblante de don Toño, pero sin preguntarle cómo estaba o si estaba bien. Le platiqué lo de la fiesta de anoche y que Ernesto se había ido y que ya no supimos de él, pues desapareció sin avisarnos. Le expresé mi preocupación porque sabía que Ernesto había estado un poco enfermo y aún así este decidió ir a la fiesta. Antes de terminar de decirle esto a don Toño, él me interrumpió, diciéndome que no tenía nada de sentido todo lo que yo le estaba diciendo, que era completamente absurdo, que yo me había vuelto loco. Me preguntó incluso que si aún estaba tomado de la fiesta. Yo le respondí que me sentía bien, que cuál era el problema acerca de su reacción a mis comentarios, pero lo que me iba a decir don Toño jamás en la vida me lo hubiera esperado. Don Toño me contó que Ernesto había fallecido. ¿Pero cómo pasó eso, don Toño, si ayer Ernesto todavía estaba en la fiesta? Don Toño me dijo que era muy extraño todo lo que yo le había platicado de la noche anterior, porque Ernesto había estado desde la tarde en el hospital y había muerto a eso de las 9 de la noche, que era imposible que Ernesto hubiera asistido a la fiesta. Me quedé helado de escuchar esa noticia. No sabía qué estaba pasando. Yo recuerdo perfecto haber estado con Ernesto la noche anterior, y además de eso, los demás en la fiesta lo vieron. Me despedí de don Toño y le confirmé mi asistencia al funeral. Mejor me fui a mi casa. Me tomé un par de tragos y traté de mejor olvidar el suceso, al cual de verdad no le encuentro la mínima explicación, más que el hecho de que algunas veces los muertos vuelven de la muerte. De verdad que esta historia es muy impactante. Cuando me la platicaron, créanme que de verdad me impresionó muchísimo. Este tipo de sucesos han sido testimonio de mucha gente que afirma haber visto a la gente que ha muerto recientemente, en situaciones cotidianas bajo las cuales aparentemente todo está bien y la persona parece seguir haciendo su vida normal, hasta que la noticia hace su llegada y pone a temblar a aquellos que tuvieron ese contacto directo con la presencia del fallecido. Dime tú qué piensas de este tipo de casos. Si tú tienes uno para contar, házmelo llegar a las redes sociales en pantalla. Mientras tanto, vamos a escuchar el segundo relato de esta noche. Esto que les voy a platicar le ocurrió a una amiga cercana, será de unos 10 años atrás. Su nombre es Gaby, y ella me platicó esta historia, pues en aquel entonces éramos muy allegadas y confidentes, y me dio a conocer los hechos que ella experimentó con lo paranormal. En ese tiempo ella estaba muy feliz junto con su esposo, porque habían recibido la noticia de que estaban a punto de recibir a su tercer hijo. Esto lo llenó de júbilo y alegría, pues era algo que deseaban mucho. Así que se dispusieron a realizar todos los preparativos, las visitas al médico de cada mes, todo en orden. Mi amiga Gaby vivía muy cerca del panteón municipal de aquí de la ciudad de León, Guanajuato, por lo cual, cada vez que ella salía a las cercanías, trataba de evitarlo, pues su madre le había contado que para las mujeres embarazadas
no es recomendable que visiten o se acerquen a un panteón. Así que ella prefería rodear por las calles cercanas con tal de evitar ese cementerio. Pasando el 7º mes, mi amiga se sentía muy bien y un lunes ella tenía que asistir a su revisión mensual con el médico, el cual tenía su consultorio muy cerca de donde ella vivía. Así que ese lunes al mediodía ella salió caminando a visitar al médico. Ella salió sola dado que su esposo estaba en el trabajo y su mamá se quedó a cuidar a sus 2 hijos. Al ir caminando como de costumbre, Gaby rodeó unas cuantas cuadras para evitar pasar por el cementerio y así poder llegar a su cita. Ya estando en el consultorio, a la hora indicada de la consulta, se le comenta que el médico tuvo una situación y tardará 40 minutos en llegar, por lo cual mi amiga se quedó en la sala de espera a la llegada del médico. Cuando éste llegó, la pasó al consultorio y le hizo la revisión de rutina, ultrasonido y revisión de algunos exámenes de sangre. Todo estaba en orden y de acuerdo con el diagnóstico del médico, el bebé nacería a los 9 meses sin ningún problema, pues el estado de salud de mi amiga era excelente. Los que son padres sabrán que durante los embarazos cada visita al médico genera un poco de nervios, porque la gestación es un proceso siempre delicado que puede tener complicaciones en el momento menos esperado. Por ello, al recibir esta noticia de que todo iba muy bien, mi amiga Gaby se llenó de alegría, agradeció al médico y se retiró del consultorio. Al notar que ya era un poco tarde, intentó darse prisa para regresar a casa, ya que la hora de la comida se acercaba, y mi amiga Gaby había quedado con su mamá de llevar las cosas para esa comida. Al haber salido un poco más tarde, dado el retraso del médico, hizo que mi amiga se sintiera un poco presionada, así que se apresuró a ir a comprar las cosas. Una vez que fue a comprar las cosas y tenía que regresar a su casa, se topó con un dilema, pues para poder llegar mucho más rápido a casa, estaba la opción de pasar junto al panteón, o bien rodear nuevamente pero tardar mucho más. Y pensando que sus hijos ya deberían tener mucha hambre, y dejando a un lado todo lo que su madre le había dicho a Gaby acerca de no pasar cerca del cementerio, esta decidió tomar el camino corto y arriesgarse a irse aunque tuviera que pasar cerca del panteón. Mi amiga expresó que finalmente, si solo iba a pasar por la acera, ¿qué cosas malas podrían pasar? Así fue. Así que mi amiga pasó caminando, tratando de no voltear a ver las tumbas. Paso a paso, ella sentía que el camino se hacía más largo. Pese a que no creía mucho en lo que su madre le había dicho respecto a los cementerios, ella trataba de seguir el consejo. Más valía no arriesgarse. Mi amiga seguía caminando lo más rápido que su avanzado embarazo le permitía. De pronto, llamó a su atención que en el camino principal, un taxista casi atropelló a un perro, el cual gritó extrañamente, pese a no recibir golpe alguno. Mi amiga me comentó que cuando ella regresó su mirada hacia la acera por donde ella caminaba, algo llamó nuevamente su atención. Ella logró ver cómo una luz blanca que flotaba en el aire iba cruzando la banqueta hasta meterse al interior del panteón. La luz era brillante, de color blanca, pero era muy extraña porque solo ella parece que podía verla. Esta se fue flotando y acercando hacia mi amiga. Mi amiga estaba inmovilizada del miedo y cuenta que cuando esta luz se acercó más a ella, tomó forma como de persona y lanzó un lamento que se escuchó muy fuerte, como de una mujer que sufre mucho dolor, para luego desaparecer. Mi amiga dice que en ese instante esa luz desapareció, pero ella comenzó a sentir unos temblores muy fuertes en su vientre y asegura haber sentido cómo su bebé desde dentro de ella hubiese gritado de dolor también. Esto la hizo caer de rodillas. El dolor ahora era insoportable. Un señor que pasaba por ese lugar se acercó a auxiliarla, llevándola al hospital, donde, contrario a lo que su médico le acababa de decir acerca de su buen estado de salud, mi amiga dio luz a su bebé, el cual nació bien. Fue un bebé prematuro, pero que logró terminar de desarrollarse con el paso de las semanas allí dentro del hospital. Pero las cosas no terminan en eso, pues mi amiga cuenta que ahora que el niño ya es grande, cada vez que pasan cerca de un panteón, este se pone muy nervioso y empieza a llorar desesperadamente, descontrolado, lo cual resultaría un poco inexplicable, pero
tomando en cuenta las circunstancias en las cuales se dio su nacimiento, algo se debe atribuir a aquella presencia o energía que mi amiga logró ver en aquel panteón. El niño ahora es muy retraído y poco social. Se le ha llevado a médicos, pero todos dicen que el estado del niño es bueno. Sin embargo, todos creemos que aquel suceso ha dejado una huella del más allá en su vida. Realmente la ciencia no prohíbe que una mujer embarazada visite un panteón, ya que en ellos no hay ningún riesgo realmente más allá del impacto a nivel estrés que representa asistir al entierro de algún familiar, por ejemplo. En embarazos donde los cuales la mujer ha vivido bajo mucho estrés, vivir una experiencia de pérdida y asistir a un panteón sí puede generar que el estrés se incremente mucho y que se dé un estado de depresión, lo cual solamente bajo circunstancias muy puntuales podría traer como consecuencia un parto prematuro. Pero recalco que los datos apuntan a situaciones de mucho estrés y situaciones muy especiales. Por otra parte, el lado místico dice que una mujer embarazada es portadora de mucha luz, pues está sirviendo de mediadora entre dos mundos para traer una nueva vida a este. Y toda esa luz que la ilumina es muy deseada por las entidades que están perdidas en este plano y que vagan buscando llegar a esa luz que los ayude a trascender. Por lo cual, bajo esta creencia, se considera importante mantener a las mujeres embarazadas lejos de este tipo de lugares. Dime tú qué opinas de todo esto. Déjame un comentario, regálame una manita arriba y no te despegues, que aún tenemos una historia más en este podcast del Rincón de los Relatos del Gato. Les mando esta historia que me pasó hace algunos años. Cuando me dieron mi jubilación, no pasó mucho tiempo para que yo tuviera la necesidad de conseguir un empleo. Lo conseguí como velador en una secundaria de la ciudad de León, Guanajuato, en una colonia muy conocida. Ya había escuchado yo que en esa escuela se platicaban cosas de apariciones y que habían asustado a los anteriores veladores, razones por las cuales estos abandonaron ese trabajo. No pasó mucho tiempo de que entré a ese trabajo, era apenas la primera semana y en un rondín que estaba haciendo a eso de las 11 de la noche, pude ver en uno de los pasillos que se dejaba ver una silueta oscura con forma de persona. Era una especie de sombra de color muy oscuro. Yo nunca le he temido a esas cosas, así que me decidí a acercarme a esta presencia para confirmar lo que realmente era. Cuando me acerqué, noté que efectivamente era una especie de sombra de una persona. Estaba estática, pero cuando me acerqué un poco más, a un par de metros, esta se desvaneció y desapareció. Y así, en varias ocasiones me sucedió que se me apareció esta sombra, semana tras semana, día tras día, cada vez era más común. Una vez, haciendo un rondín, me metí a revisar uno de los salones, pues escuché algunos ruidos allí. Con la poca luz que había, logré ver cómo esa presencia estaba afuera del salón y se fue recorriendo. Venía flotando, venía directo hacia mí. Atravesó la pared para entrar al salón y se posó justo a 1,5 metros de donde yo estaba. Yo no tenía miedo y le pregunté directamente: yo no sé qué es lo que quieras, ni cómo te puedo ayudar. Si hay algo que me quieras dar, algún mensaje o algún dinero enterrado, dame una señal o dime dónde está. Señálame a dónde lo puedo ir a sacar. Esto último, en cuanto terminé de decirlo, esta sombra se desapareció y la puerta del salón, que era de una lámina gruesa, se cerró con una fuerza que provocó un ruido extremadamente fuerte, el cual me provocó una sordera temporal. Estaba completamente aturdido, me estaba sintiendo muy mal. Me dio un dolor muy fuerte de cabeza después de aquel evento, así que mejor me puse a descansar un poco. Al día siguiente, aquí mismo en la escuela, estaban trabajando unos albañiles. Estaban escarbando para hacer unas zapatas para los cimientos de un nuevo salón. Para mi sorpresa, ellos avisaron en ese momento que en su excavación habían encontrado unos esqueletos humanos, los cuales estaban rodeados de pequeñas figuras de barro, lo cual me hizo creer en los rumores que se decían de aquella zona, la cual era un supuesto asentamiento de algunas tribus de hace ya cientos de años, y una parte, justo donde estaba la escuela,
era donde ellos enterraban a sus muertos. Incluso días después cayó una tormenta muy fuerte en aquella zona, y justo a las afueras de esta secundaria estaba un campo muy grande, el cual estaban también escarbando para hacer un fraccionamiento nuevo. Sucede que se dio a conocer que la lluvia removió algunas tierras de aquellas excavaciones, dejando ver algunas otras tumbas de aquel asentamiento de la antigua tribu. Los operarios de la construcción no le dieron importancia dado que recibieron órdenes y cubrieron las tumbas con los materiales y siguieron su obra. Mientras tanto, acá dentro de la secundaria, después de semanas y los demás años que estuve trabajando allí, esta presencia estuvo conmigo presentándose en cada uno de los rondines que yo hacía, pero nunca pude recibir un mensaje o alguna señal de algo más que su mera presencia vagando por aquel lugar, como si fuera un alma condenada a nunca salir de aquel cementerio. Me da tristeza pensar que eso nos pueda pasar a cualquiera de nosotros cuando nos toque partir. Creo que no hay peor condena o algo a lo que más se le pueda tener miedo que el hecho de tener que vagar sin rumbo y en la oscuridad por toda la eternidad. Con este relato llegamos al final del podcast. Quiero agradecer de corazón a todas las personas que me han estado enviando sus historias, sus experiencias paranormales. Agradezco a las personas que me enviaron las historias para el día de hoy. Espero las hayas disfrutado. Si tú tienes una historia para compartir, recuerda escribírmela a las redes sociales o bien al correo electrónico. Comparte este video si te ha gustado. Para mí ha sido un placer haber podido acompañarlos esta tarde. Mi nombre es Diego, soy el Gato Humano. Y desde este rincón de los relatos del gato, recuerda que la curiosidad te llevará al miedo.